Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Atrevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo. Miguel, bienvenido, primera vez que nos acompañas. Marina, ¿qué tal? Ya no es la primera, pero bueno, mucho gusto de tenerte por aquí. A los dos, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya era hora, Ya era hora. después de casi un año, enhorabuena por el futuro aniversario. Muchísimas gracias. Yo creo que fue de los primeros que te escribí hace un año, tal, sí, pero no, al final lo voy alargando y hasta hoy, pues casi en el aniversario, no has podido venir. Algo parecido ha pasado con Marina, que también, cuando tal, pero es verdad que ella, al tener también programas que coincidían horarios, bueno, ahora son un poquillo más compatibles y bueno, al final, bueno, pues vamos a poder crear. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy bien. Te iba a decir que es que Miguel es un poco mala gente, entonces claro que es normal que no te haya dicho que sí hasta ahora. Sí, la verdad es que tiene pinta de ser un poco canallita. Pero bueno, Mejor, mejor mala gente que hubiera dicho andaluz. bueno, en todo caso, y bueno, he estado haciendo un poco la intro de Ayuso, que bueno, es que es increíble. Para mí hay como dos temas, ¿no? Que creo que son, bueno, bastante latentes en el sentido que es que cada día hay una cosa nueva y no sabemos hasta dónde va a llegar el disparate. Uno es el tema que más nos afecta, sobre todo a las personas que vivimos en Madrid, con el tema de la sanidad pública, que no lo tienen que contar los medios porque tenemos, en mi caso, el ambulatorio cerrado durante toda esta pandemia, donde han quitado la urgencia y donde la han querido abrir, pero sin médico en la mitad de esto, incluso con bueno, maltratando al personal. Primero decía que no existía ningún problema, luego que son los médicos que son unos militantes, unos activistas y unos comunistas, y finalmente que es que el problema es que no hay médicos en ningún sitio del mundo o de España y que va a contratar a todo el mundo poco después de los 6.000 despidos de sanitario que hizo recientemente. Pero si os parece, antes de nada, o por lo menos a mí, me ha parecido muy valiente, bueno, esta semana algún vídeo tuyo, Marina, se ha hecho viral. Y si os parece, antes de entrar con el plato fuerte, o el primer plato, ¿no? Pues luego me gustaría hablar de otras muchas cosas, que es el tema de Ayuso. Sí que me gustaría compartir bueno, pues con nuestra audiencia bueno, la intervención muy valiente que tuviste, que bueno, pues habla precisamente de ese cinismo, así, bueno, como el de Ayuso, ¿no? Que dice una cosa, defiende una cosa, pero luego por la espalda es otra, totalmente diferente. Y en este caso lo sabes por experiencia propia. Bueno, pues eso, esas televisiones de izquierda que se venden de izquierda y que hacen reportajes a trabajadores precarios para denunciarlo, y como tú misma decías, a mí me da vergüenza tener que entrevistar a alguien porque tiene un contrato precario cuando yo estoy mucho peor. Y si te parece lo pongo y te Vale. pregunto, porque yo creo que son de estos temas que, bueno, a base de presión se pueden mejorar bueno, y sobre todo me parece muy valiente, porque ya sabes que esto normalmente no lo sale gratis a quien denuncia. Y bueno, en este caso yo personalmente te lo agradezco. Pongo el vídeo
Es el vídeo, bueno, resumido, no toda la intervención, pero sobre todo poniendo foco en el tema de los contratos que en esa cadena, pero que no es la única, como tú bien recalcas, se da, y esa precariedad que estaban también denunciando los sanitarios también se dan en los medios de comunicación, incluso en aquellos que denuncian la precariedad laboral. Herreras, ir con Yolanda Díaz, y vuelvo a decir, lo digo entre muchísimas comillas, porque evidentemente esto es para quitarse en medio o intentar joder, o no sé muy bien qué intenta hacer, a Podemos dándole más voz a Yolanda, pero evidentemente entre Yolanda y Pedro se queda con Pedro porque es puro PSOE. Pero tío, de verdad, o sea, es que entrevistas a esta gente y les dices, ay, qué bien la reforma laboral, ay, qué mal está la gente, tienes a 100 metros a Peña, 100 metros a Peña, que está trabajando probablemente ilegalmente, porque es falsa eventual, porque es falsa autónoma o porque firma contratos todos los días. A 100 metros, ¿eh? No te estoy diciendo que haga falta que te vayas a la sede de la Sexta en Galicia. No, allí mismo. Y nadie ha dicho nunca nada, ningún político, ninguno. O sea, a mí de verdad me jode muchísimo. Y es eso, yo más claro no lo puedo decir. A mí me parece muy bien las noticias de, inspección a Globo, inspección a tal, y los putos medios de comunicación. ¿Tú sabes cuánta gente curran los grandes medios de comunicación? O sea, es que yo alucino, que no es una tienda en la que están explotando a 2 trabajadores, ¿me entiendes? No es una puta tienda, es una gran empresa, con miles de millones que están anunciando todo el rato, no sé cuántas ganancias, fichamos a un nuevo director de web, que va a cobrar 100.000 euros anuales. Y mientras tanto tienen a gente hiperprecaria que entra y sale. ¿Por qué? Porque la legalidad no les permite tenerles más de eventuales, o porque la legalidad no les permite hacerle contrato mes a mes, y nadie dice nada. Aquí está todo el mundo callado. Y a mí eso pues me toca mucho los cojones, sinceramente. Y que este señor vaya dando lecciones de periodismo, pues sinceramente, ¿sabes qué pasa? Que para dar lecciones de periodismo primero tienes que ser buena persona. Y tú desde luego, teniendo a tus trabajadores como los tienes, igual que todos los grandes presentadores de los medios de comunicación que se les llena la boca de hablar de luchas obreras y luego sabemos cómo tiran los trabajadores, pues me da mucha vergüenza, la verdad. Bueno, Marina, lo primero, darte mi aplauso, porque la verdad es que, aparte lo has explicado divinamente, sin pelos en la lengua, se lo ha dicho como era la realidad. Y bueno, te quería preguntar primero, si quieres comentar algo al respecto, y luego cuál ha sido las reacciones que te han llegado, si alguien te ha echado la bulla por algún lado, o cuál ha sido la reacción de la gente que te ha escrito por lo que dijiste durante la semana en tu programa. Sí, bueno, primero decir eso, que hay un vídeo más largo colgado en el canal de YouTube de Hasta el Coño de, por si queréis verlo. Sí, lo vamos a poner 8 o 9 minutos. Lo vamos a poner ahora en el chat, estupendo. si Carlos y Irene lo pueden poner. Para quien le interese. Y luego decir que es verdad que me han escrito mogollón de compañeros y compañeras de diferentes medios de comunicación, porque lo que decía, a mí esa es mi experiencia en La Sexta, pero conozco de primera mano compañeros que curran en otros medios y que están exactamente igual y en las mismas condiciones, falsos autónomos, falsos eventuales, y yo conozco gente que ha sido falsa eventual 5 años, Claro, 5 años hasta que le hacen un contrato por hora. O sea, es que me parece un poco sangrante el tema. Y luego, he recibido muchísimos mensajes de compañeras dándome las gracias y diciéndome cuánta verdad, qué realidad. Y al final es que esto esconde algo muy dramático, que es que los periodistas de las redacciones nos dedicamos a currar 15 horas al día contando las luchas sociales de otra gente, que me parece muy bien y que yo estoy súper a favor, pues de correos, de la sanidad, a ir a las manis, a estar ahí horas y horas y horas de pie, cargando la cámara, etcétera. Sin embargo, las nuestras, nadie las cuenta, o sea, nadie cuenta cuál es nuestra situación, porque claro, como son los propios medios de comunicación los que deberían contarlo, y son todos los medios de comunicación los que tienen en la absoluta precariedad a sus periodistas, pues algo que nunca sale a la luz. Y es que de hecho yo conozco gente, mucha gente, que ha denunciado a su medio de comunicación y ha ganado. O sea, que ni siquiera, bueno, no es que lo haya denunciado, es que ni siquiera ha hecho falta, porque cuando han dicho voy a llevaros para adelante porque he estado de falso eventual o de falso autónomo, directamente les han dicho, toma, 30.000 euros, toma, 40.000 euros, y ya está. Y ya está, es que ni siquiera entran ahí. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo no se puede hacer.
Y luego ayer recibí también, ayer o antes de ayer, un mensaje de una compañera que la verdad es que me hizo reflexionar, porque esto es algo que yo creo que era un sentido general, por lo menos cuando yo curraba en esta cadena. Es otra compañera que ya no está, que me dijo, ojo, yo menos mal, en plan bravo, y eso que no has contado muchas de las cosas, porque evidentemente yo puedo contar de lo que tengo pruebas, pero he visto muchas cosas que evidentemente pues no puedo contar tampoco. Y entonces ella me decía, cómo me acuerdo de todas las cosas que nos pasaron, yo menos mal que salí de ahí y era una tía que llevaba bastante carrera a sus espaldas, además de información política, una tía súper válida que le gustaba mucho lo que hacía. Y me dijo, menos mal que salí de ahí, porque mira que me gustaba el periodismo y mira que me gustaba la información política y han conseguido que les odie. O sea, que como cadena les odie. Y este era un sentir general que había cuando yo curraba allí. Entonces me parece muy curioso y creo que era algo que tenía que salir a la luz y ojalá sirva, como yo decía ahí, para que el siguiente político o política de izquierdas que se siente en un plató pregunte cuánto cobran sus trabajadores y qué tipo de contrato tienen. No lo que cobran los que están de jefe contratados, no. La mayoría de la plantilla, que son las que están precarias y precarios, cuánto cobran y qué tipo de contrato tienen, porque vamos, muchos se les llena la boca de hablar de la reforma laboral de Yolanda Díaz y de qué bien los contratos indefinidos, mientras en sus redacciones lo que les jode es la reforma laboral precisamente porque se tienen que estar buscando por dónde estará haciendo ahora la ilegalidad para poder tener a todo el mundo precario y para no hacer contratos indefinidos. Tal cual. Bueno, en todo caso, eso, bueno, nuestro aplauso y reconocimiento y ojalá, bueno, pues haya más periodistas que también se sumen a estas denuncias. Pero en todo caso, Miguel, aprovechando que es la primera vez que viene y el tema del Ferreras Gate es algo que estamos viendo cómo se intenta silenciar, como aparte de la gravedad, ¿no? De los audios, me imagino que lo habrás escuchado, igual que todo el mundo, diciendo, bueno, urdiendo, ¿no? Como sabiendo bueno, que es falso, que es mentira. Bueno, pues sacan noticias falsas construidas en muchos casos bueno, que eso tiene una gravedad extra por funcionarios públicos, ¿no? La policía patriótica, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y claro, luego sale Ferrer diciendo, no, nosotros nunca hemos dicho una mentira. Sí, en el caso de que eso fuera verdad, cosa que es imposible porque los audios lo describen, hemos visto como es después de 7 años, es decir, eso fue hace 7 años o 6 años, ainda lo traían a la siguiente semana con otra cosa burda y a la siguiente y a la siguiente, es decir, que no tiene escapatoria. Pero ¿cuál es tu reflexión un poco con un poco el hacerse pasar por televisión, por medios de comunicación de izquierda y que luego por detrás se esté urdiendo, pues desde cabezas de derecha, cómo perjudicar lo máximo a la izquierda en España? Pues bueno, para empezar, lo he comentado, creo que lo escribí hoy en Twitter, la entrevista que dio Pedro Sánchez, que le ha dado Pedro Sánchez ahora a Ferreras, es una vergüenza. Es un insulto a todos los periodistas y a la democracia en general, después de los audios que hemos escuchado, que un presidente del gobierno, teniendo televisión española, una tele pública, opte por dar una entrevista en la tele privada, la misma que, ¿no?, que escuchábamos como decían, no, dale una hostia al presidente. Sí, tal cual. No lo sé, pero claro, yo creo que responde todo, ¿no?, al bipartidismo, a ese PP-PSOE del todo atado del PSOE a la izquierda, nada. O sea que del PSOE para la derecha como mucho, y al final pues, Pedro Sánchez dice, bueno, si le dais palos a Unidas Podemos o a otros partidos de izquierda, yo os doy la entrevista, pero a mí me respetáis, ¿eh? Claro. Y no sé si le dudará. Sí, bueno, en fin, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Como no solamente el fraude a la democracia de la salvaguarda que debería hacer los medios de comunicación cuando sale toda la luz, evidentemente de manera más continuada y más grave, al espacio de Unidas Podemos, ¿no? Que bueno, hemos escuchado y sin haberlas escuchado no nos sorprende porque las hemos visto y durante años cómo se han ido inventando estas noticias falsas, pero es que al propio Pedro Sánchez, ¿no?, le decía su jefe, ¿no? Supuestamente su jefe, que a ver cuando le das una hostia a Pedro Sánchez. Sí, esta semana le voy a dar una hostia que le va a hacer muchos años, como colega. Es decir, las cosas no deberían de funcionar así en los medios de comunicación y sobre todo eso, hacer la engañifa, el engaño a la población de que es un canal de izquierda con contenidos de izquierda, ¿no?, de memoria histórica y tal, pero que hace su juego para quitar y poner bueno, incluso a líderes, hacer división en la izquierda, que también, bueno, esta semana todos los medios están a full, ¿no?, con
las declaraciones de Pablo Iglesias, que precisamente ninguna ha puesto lo que le dijo a Ferrera, le dijo golpista, literalmente. Cada vez que aparece Ferrera en la televisión están viendo a un golpista, lo dijo, pero eso no lo puso en ninguna tele. Sí que pusieron, bueno, pues bueno, también lo explicó Marina en su programa, que bueno, hay un momento de reajuste del espacio, eso normalmente, bueno, pues suele haber ciertos roces, pero evidentemente lo inflaman de tal manera que parece que es lo único que existe o que se dice, ¿no? Y en este caso, pues también hacen esa selección. Y de hecho, vinculándolo un poco con el tema Ayuso, hemos visto que también los medios de comunicación son importantes. Vimos cómo en una semana se cargaron a Pablo Casado, cuando en principio la que tenía los restos de sangre de crímenes era Ayuso, ¿no? Con el caso evidente de corrupción del hermano y del amigo, que se llevó pues una buena tajada precisamente con todo el asunto del coronavirus, y vimos como los medios de comunicación y los satélites que tienen alrededor se cargaron a Casado, y luego lo hemos visto con las negociaciones del Consejo del Poder Judicial. Y antes de entrar en el gran tema, que es el tema de la sanidad pública, justamente, no sé si lo habéis visto, pero llegó a decir que el cambio climático, que siempre había existido y que tal y cual, y al final vosotros lo que sois unos comunistas o algo así. Bueno, esta palabra comodín, bueno, tú en tus vídeos, por ahí hay gente que dice que, bueno, está muy contenta que venga aquí porque siguen tus vídeos, Miguel, y que lo de los comodines, ETA, Venezuela, comunismo, no falla nunca, ¿no? Eso, vamos, es así. Es que es mortal, porque, por ejemplo, ya reciclar es comunismo. Ya estamos llegando a un punto que tú dices, por favor. Total, ¿no? Y bueno, no Estamos sé. como, sí, estamos a punto de ver a gente, ¿no? De derechas diciendo, pues ahora tiro el vidrio a cartón, ¿sabes? Rollo? Estamos ya en ese punto. Pero es verdad que el negacionismo climático del Partido Popular siempre ha estado ahí, ¿no? Porque yo ya recuerdo a Rafa Hernando, por ejemplo, dudando del cambio climático. Es decir, yo creo que siempre lo han intentado explotar, y ahora que ven que se puede, porque evidentemente hay un movimiento negacionista muy fuerte, y un movimiento negacionista, yo creo que muchos, no ya tanto por pensar, o sea, por decir, no existe el cambio climático, sino por decir, yo quiero vivir bien, que es esto de frenar la economía, no, yo quiero seguir viviendo en mi tren de vida, y entonces ellos se suman a ese carro porque saben que probablemente muchos de sus votantes sean de esa cuerda. Sí, ahí digo, es más, por hacer la transición con el tema de la sanidad, bueno, hemos visto testimonios tremendos, ¿no? De médicos, es decir, que es una cosa nueva, ya se venía denunciando, pero por hacer la transición, digamos, mientras precisamente se estaba dando situaciones terribles imaginaros, ¿no? Centros de urgencia en la cual no había médicos y en los cuales acudía gente, y que pues muchas veces celadores o enfermeros pues se las veían y se las deseaban, y ha habido situaciones bastante complicadas, incluso se han denunciado agresiones. Digamos que el cabreo es tremendo. Si lo es de la ciudadanía, imaginaros el colectivo de sanitarios, que ya lleva una buena cola, pero que esto ha sido ya el culmen de todo. Y por hacer la transición, una de las cosas más virales de la semana ha sido, bueno, pues este momento en el cual, mientras todo esto pasaba, veíamos a Ayuso en la fiesta de los 40 principales con Rosauro, que es una de las personas que tiene más licencia de VTC y que ha sido muy beneficiada por esta medida, pero digamos que estaba ahí, bueno, perreando con Anita, y tan tranquila. Bueno, no sé qué opinión tenéis de este momento, Marina, pero bastante épico, ¿no? Yo la verdad es que te digo una cosa, teniendo en cuenta cómo son sus votantes, no sé hasta qué punto esa imagen de Ayuso perreando beneficia a Ayuso, ¿eh? O sea, Sí. yo me lo he planteado esta semana, De ¿eh? hecho, El decir, Con Ana Rosa, que le hizo una entrevista, le preguntó, no, yo no soy de esas, yo porque vino y ya no pude hacer otra cosa, pero como a mí no me gusta eso. claro, pero al final Ayuso como que siempre se ha ligado tan a, bueno, la libertad, Madrid, las bravas, las cañas. Yo creo que es que esa imagen de verdad refuerza lo que a su gente le gusta de ella. Sí, sí, puede ser. Bueno, Miguel, no sé qué opina. No sé si habías visto esto, porque Miguel, bueno, está fuera de España en estos momentos, y no sé si te llega cosas como el perreo de Ayuso. Hombre, eso es mundial. Ah, vale. Eso llega hasta en Corea del Norte, es lo más visto. Que yo es que ya de Ayuso me espero cualquier cosa, ¿sabes? Como haga lo que haga, va a sacar mayoría. Parece que da igual. Bueno, lo vimos en plena campaña, ¿no? Como, venga, caña, cerveza, y de repente, no, drogas no. Pero señora, usted ha basado toda su campaña
en el alcoholismo, Sí, 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 pues sí. esto pues le dará 100.000 votos más, no sé. Sí, ella es su táctica de desviar la atención, ¿no? Y de mientras está hablando de los sanitarios y de la huelga, ahora sale a perrear y mañana dice que es que la izquierda se lo ha inventado todo y que no hay ningún problema con la sanidad. Que ayer en la asamblea, de hecho, Ayuso dijo que faltaban 34 médicos y que por 34 médicos tampoco era esto como para montar una huelga. Sí, sí, no, no, tremendo. Aparte, yo creo que una de las estrategias es cuando veas un incendio, es decir, en este caso el meme este de la niña y todo, ¿no? Ardiendo por detrás. Yo creo que la táctica de Ayuso, bueno, no es de Ayuso, es de Miguel Ángel Rodríguez, que ya sabemos que es la Mm. sombra que mueve los hilos detrás, pero yo creo que una de las cosas que yo le veo como patrón es que cada vez que hay un incendio que le afecta a ella, provoca otro incendio más grande en otro lado, y por ejemplo una de las cosas que ha dicho durante la semana es que Pedro Sánchez quería montar un golpe de Estado y cargarse al rey, convertirlo en república. Ojalá, porque vamos, ya sabemos que Pedro Sánchez como, como el PSOE son republicanos pero juancarlistas, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, al final lo que un poco bueno, este tipo de cosas yo creo que al final vienen a tapar algo que incluso Feijóo creo que le ha soltado la mano. De hecho, no, el partido estatal no se está pronunciando con la crisis sanitaria, ni del postulado que ella defiende, como decía Esperanza Aguirre, de echar la culpa bueno, a los sanitarios, diciendo que son todos activistas, comunistas, bolivarianos, etcétera, y que al final lo que es una crisis tremenda, que no hay quien, vamos, es que es sangrante. El otro día salía el responsable, el consejero de Sanidad de Ayuso, diciendo que bueno, le preguntaban qué pasaba si alguien iba a un centro sanitario donde había un médico y se hablaba que se autodiagnosticase, que llamase al 112, Claro. y que si le daba un ictus, que tendría como que autodiagnosticarse, y que hay cursos de formación para saber cómo reaccionar. Y sí, bueno, es decir, unos auténticos disparates. Y yo creo que, no sé cuál es la reflexión, pero al final, como os decía antes, el Colegio de Médicos ha convocado, o aparte de la huelga que la apoya, convoca la manifestación, y hemos visto un montón de ceses de su propia gente, ¿no? Que ha dimitido porque no lo aguanta. ¿Cuál sería vuestro análisis de lo que está aconteciendo en Madrid y del cinismo de Ayuso, que cada día, como es los más, que luego hablaremos de él, pues cada día dice una cosa diferente según sopla el viento, Marina? Mm. Yo creo que en el Partido Popular, como bien decías al principio, no quieren hablar de este tema porque saben que la manifestación del domingo pinta que va a ser muy masiva, y a ver cómo justifica Isabel Díaz Ayuso que toda esa gente son activistas de izquierdas que quiere tirar su gobierno. Entonces, Feijóo se ha ido de gira por Latinoamérica a hablar con otros perdedores, ha dicho voy a coger ideas, a ver para cuando me quiten de aquí, ¿qué hago? Y Ayuso está siguiendo esa estrategia de no, es que esto se lo han inventado, esto es un problema que se ha inventado la izquierda, apoyada además por los medios de comunicación, pero yo creo que hay mucha gente que es consciente de que eso no es así, y de hecho están jugando también mucho a esto de, bueno, es que en todas las comunidades está mal la sanidad pública, ¿no? Esto es algo que te repite mucha gente porque lo escucha en los grandes medios de comunicación, lo escucha en Espejo Público, lo escucha en Ana Rosa y lo escuchan las grandes cadenas, y eso no es así. De hecho, yo quería recomendar un reportaje muy bueno que hay en El País de, ahora os digo el nombre, vamos a ver, de Beatriz Olaizola, que está muy bien y que explica las razones para la huelga, y que explica por qué no es la misma situación la de Madrid que en otras comunidades autónomas. Entonces, yo tengo muchísimas ganas de ver qué va a pasar después del domingo y cómo va a justificar Ayuso la asistencia masiva que yo creo y espero que va a haber. Sí, aparte, antes de darte paso, Miguel, hay una cosa, digo, por no alargar tampoco mucho el tema Ayuso, que es verdad que es que hay mucho por donde cortar, incluso la simpleza a la hora de plantear las campañas. Hemos visto a mucha gente muy, no ya todo el colectivo sanitario prácticamente de manera integral, sino a gente importante de la cultura, ¿no? Y pues, ponía el ejemplo de Luis Tosar, que también vemos cómo actúan, la simplificación. Lo primero, a lo que tú decías, Marina, yo creo que el punto de decir esto pasa en todos lados es como la última fase de cuando ya te han pillado y dices, bueno, sí, es verdad, esto es un puto desastre, pero es igual en todos lados. Entonces, hasta llegar a ese punto ha habido un montón de fases anteriores, y yo creo que esa es la última de todas. Pero, y sí quería recalcar, antes de que dieras tu opinión, que está bastante relacionada con lo que estamos hablando, o casualidad, Ana Rosa
bueno, más allá de llevarla a su programa y blanquear un poco el personaje de Ayuso, ojo que también lo hemos visto con Abascal y con Olona, que también hablaremos luego de ella, pero vemos a Ana Rosa como diciendo, claro, es que como es Ayuso van a por ella, todos se lo están inventando. Bueno, es increíble. Ahí pasan el artículo que decía Marina, lo está pasando ahora mismo Irene por el chat, por si os interesa. Vamos a escuchar a Ana Rosa cómo defiende, la manera de defender. Y luego, bueno, que las editoriales son increíbles. En fin, lo pongo un ratito y te pregunto, Miguel, también por el papel de los medios de comunicación, que creo que tiene un papel para tapar toda esta situación lamentable. Etcétera, pues han tenido que salir en tromba, como siempre. Dice, hay que sacar el comodín, que es Ayuso. Es verdad que Ayuso tiene problemas en la sanidad en Madrid, eso es... lo tiene ella y lo tienen muchas otras comunidades. A partir del día 21, todos los médicos de familia y pediatras de la atención primaria de Madrid se unen a la huelga de los facultativos de las urgencias extrahospitalarias. Y en medio de este caos estalla la guerra política. El gobierno acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber planificado mal y de llevar a cabo una gestión errónea de la sanidad de Madrid. Ya les digo... Esto hay que sacar en andas como sea Ayuso cuando tiene problemas el PSOE. Claro, el tema es que como tiene problemas el PSOE, sacan el comodín de Ayuso, y dice, bueno, luego dice, hay problema de sanidad, nadie lo puede evitar, evidentemente nadie, sí, ya sería muy descarado, pero es el mismo problema que hay en otras partes del territorio. Bueno, Miguel, ¿qué te parece un poco toda la situación y también el papel de los medios, que yo creo que es clave también? Hombre, el papel de los medios es clave, como tú bien dices, y sobre todo yo noto ahora a Ana Rosa, que ha vuelto en modo hooligan. Total. No sé si es que está perdiendo mucha audiencia, porque claro, al final las caretas no las puede llevar puestas toda la fiesta, al final la gente se da cuenta, ¿no?, de las cosas que pasan. Entonces ha vuelto en modo hooligan y están intentando tapar como pueden la gestión de Ayuso, que es imposible de tapar, me refiero, es que es una tras otra, semana tras semana, aunque aquí yo también quiero repartir un poco de culpa, porque el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid prácticamente toda la vida. O sea, la gente ya sabe lo que hay. La gente va viendo el deterioro. ¿Eso de quién es culpa? ¿De Pedro Sánchez siempre es culpa? Es que no lo entiendo, ¿no? Yo recuerdo cuando Ayuso estaba repartiendo bocadillos de calamares allí en lo del Zendal, creo que era como los médicos le bailaban la conga y cómo estaban aplaudiendo allí. Hombre, señores, ¿ahora qué pasa? Ayuso tiene culpa, sí, pero aquí hay muchos cómplices que a pesar de lo que venimos advirtiendo y de lo que se viene diciendo durante ya décadas, se han quedado callados o en muchos casos la han aplaudido. Total. Sí, yo quería decir, porque yo creo que aquí hay varias claves. Para empezar, que Ana Rosa es una señora que, recordemos, ha estado de baja un montón de tiempo por cáncer y el primer discurso que da cuando vuelve es: Pedro Sánchez, estás despilfarrando dinero porque estás aumentando las partidas para la sanidad pública. Recordemos también que en esa misma vuelta Pedro Sánchez le manda un saludo a Ana Rosa, lo que me parece una cagada política y una cagada de comunicación increíble, porque le mandas un saludo y justo después, 2 minutos, te pone a parir y legitimas ese discurso que acaba de dar Ana Rosa. Eso para empezar. Luego también, que yo creo que Ayuso está ya en un punto en el que, por ejemplo, ahora niega el tema de la sanidad, dirá que todos los sanitarios eran movilizados por la izquierda comunista que la quiere quitar del gobierno, y lo siguiente va a ser negar los resultados electorales. En cuanto le vayan un poco mal, va a decir, no, tenemos el trampismo que estamos criticando, y que, ojo, se critican los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación sí que se dice, Bolsonaro impugna los datos, Trump impugna los datos. Bueno, pues cuando pase aquí ya veremos si los impugnan también o si no los impugnan. Y luego, sobre lo que decía Miguel, de la culpa de quién es la culpa, ¿no?, de que al final esta señora y el Partido Popular lleve tantos años en la Comunidad de Madrid. Yo también quiero decir una cosa, que es que el Partido Socialista parece que ha renunciado a gobernar Madrid. O sea, el Partido Socialista presenta unos candidatos a los que no les da nada de fuerza, que no conoce a nadie, pero que encima tampoco ellos refuerzan esa candidatura, y Mónica García, pues sí, hace su trabajo, y desde Podemos también hacen su trabajo, pero es que hay gente en la Comunidad de Madrid que está acostumbrada al Partido Popular, que no va a votar de repente a Unidas Podemos o no va a votar de repente a Más Madrid, porque es que ni siquiera, porque ni se lo plantean.
probablemente. Entonces yo creo que se necesita también un partido socialista un poco fuerte para que entre todas puedan sumar, porque como dejen sola a Mónica García y a la candidata de Podemos, es que no van a sumar o van a tardar muchísimos años en sumar, claro. No, aparte está claro que estamos viendo como una serie, yo veo como una doble estrategia. Lo primero, una serie de pactos del PSOE con el PP en temas donde, bueno, que son claves como el Consejo del Poder General, Radio y Televisión Española, etcétera, donde vemos incluso cómo el PP le roba la cartera al PSOE y este se queda tan tranquilo, ¿no? Vimos cómo le robó Televisión Española a cambio de regular el Consejo General del Poder Judicial, que sigue a día de hoy secuestrado, y estos que se llaman constitucionalistas, al final, pues no hacen caso de lo que dice la Constitución. Y luego un segundo elemento, que es esa coalición de gobierno en el cual el PSOE no pone nada más que traba a los acuerdos que había hecho con Unidas Podemos. No, esto no se puede, esto se puede, pero cuando vienen aires de Europa o lo que sea, que ya parece que sí se puede, como lo de los impuestos a los ricos o otra serie de cosas, va y se pone la medalla. Y digo, pero bueno, y luego no hablemos de eso de nada más llegar, la primera medida que tomaré será derogar la ley Mordaza, por ejemplo. Y digo, bueno, pero si está acordado, ¿por qué no se llega? Pero en fin, luego sí también hablaremos un rato del tema del PSOE, pero hablando un poco de Madrid, vamos a la otra pieza clave, que es también ha sido noticia, el alcalde Almeida, Martínez Almeida, por exaltación del franquismo. Y bueno, ahora uno de esos acuerdos que al final ha dado un pasito es la Ley de Memoria Democrática, aunque bueno, desde la propia asociación digamos de memoria histórica, pues de la recuperación de memoria histórica, han dicho que es insuficiente, pero bueno, algún pasito se ha dado. Pero la propia asociación de recuperación de la memoria histórica ha denunciado a Almeida, también a la familia Queipo de Llano, por exaltación del franquismo. Y en este caso el titular del Salto dice que el alcalde madrileño llamó a Millán Astray, jefe de propaganda de Franco, aclara, enviado de Dios como conductor para la liberación y el engrandecimiento de España. Luego, en defensa, él ha dicho que claro, que él siempre ha hablado de Millán Astray como en representación de los legionarios, que es una institución importante, tal. Pero al final, bueno, lo de somos fascistas, pero gestionamos bien, a lo mejor tiene su parte de verdad. Bueno, no sé, Miguel, qué opina al respecto, pero es una más, no es la primera que estamos viendo, y que al final, con la boca chica, pues van, bueno, pues siempre para el mismo lado y alabando, defendiendo la misma parte de la historia, ¿no? Claro, es que cuando dijo lo de seremos fascistas, ¿no? Pero sabemos gobernar, la gente decía, no, es que es una broma, está con la ironía. Pues la broma ya está llegando a niveles de Videomatch, ¿no? El programa este argentino que era mortal. Que tú ves, dices, Queipo de Llano. A Queipo de Llano le faltaba un brazo, pero es que Almeida lo levanta por él, ¿sabes? Levanta dos si hace falta. Es una vergüenza y se debería de actuar. Si hemos sacado una ley ahora mismo, lo del tema de la memoria histórica, coño, porque se actúe con los catalanes, a la mínima que hacen, se les meten ahí a los tanques, pues una multita, un algo, ¿no? No, de hecho la denuncia está hecha, lo que no sabemos si realmente, evidentemente también hay una nueva consistencia legal a la cual aplicarse, que sí que es verdad que, bueno, pues sobre todo hay un resarcimiento de la víctima, pero que hay algunos elementos que literalmente pues habla de que no se puede hacer apología o exaltación del franquismo. Entonces, claro, aquí incluso estaba el debate con el chino facha, no sé si lo viste, y decía, Franco un héroe, matar el ojo, no sé qué, y todo esto en televisión. Luego claro, pedía perdón la presentadora, porque aquí los medios de comunicación también tienen un papel muy importante, y precisamente yo no he visto a representar, cuando se habla del franquismo y todo esto, apenas veo representantes de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, pero veo desfilar a fachas y a nazis y, bueno, al de la Fundación esta Francisco Franco no ha parado, a esta señora que decía la mujer más franquista del mundo, o al del Guadalmina o tal. Es que son omnipresentes en la televisión y al final, bueno, con parte de broma, o decir que al final los tratan, pero al final le dan audiencia, y a mí me parece que esto es un poco vergüenza, y parece que con esta nueva ley parece que en algunos casos, no sé qué opina Marina, tendría cabida, pero independientemente de la lectura legal, que puede ser ahora un poco más sancionadora, igualmente aquí lo que hay es un cinismo, ¿no? Bueno, como de broma, ¿no? Es como el españábola que hace vídeos de nazi y de Franco, y no, es que la broma está haciendo apología claramente, y aquí, bueno, no sé cuál es tu reflexión, Marina. Sí, a mí me da la sensación, y no sé si es, si es una sensación mía o es general, de que desde que se saca la ley de memoria democrática hay una parte
de extrema derecha y de derecha, incluidos los medios de comunicación, que parece que están permanentemente retando al gobierno. O sea, pareciera que lo están haciendo a propósito. Justo el reportaje del que tú hablabas, que fue al día siguiente, creo, de que se entrara en vigor la ley de memoria democrática, creo que eran 4 al día, entrevistando al chino facha y poniendo allí a este hombre, a Javier de Carne Cruda, a Javier Gallego, para que escuchara al chino decir, claro, decir a los rojos hay que matarlos porque Franco los mataba, tal y cual. O sea, eso me parece violencia, y que no se actúe contra eso también tiene consecuencias. También cuando se aprobó la ley de memoria histórica, ¿qué pasó? O sea, la memoria democrática, perdón, que la Fundación Francisco Franco puso ahí también en medio de Madrid un estandarte con la cara de Franco, de la Fundación Francisco Franco. Ahora Almeida hace esto. Es decir, si el gobierno no toma cartas del asunto ahora, ya no va a haber quien las tome dentro de un mes, porque pareciera que han sacado una ley para nada, como un gesto. Y yo creo que esta ley lo que tiene que hacer es tomar medidas. Y luego otra cosa, es que Almeida no le hace ningún favor a la Legión identificándoles con Millán Astray. O sea, porque al final estás identificándoles con el franquismo. Y luego te quejas de que digan que es que los militares son de extrema derecha. Está claro. Bueno, entonces, sí. yo creo que aquí haría falta, por una parte, que el gobierno actuara, pero por otra, que también los legionarios tuvieran claro que le están utilizando como arma política contra el gobierno, claro. Está claro. Antes había estado comentando, ¿no? Bueno, al final le echamos las culpas al PP, pero luego el PSOE tiene como parte de culpa, y es que esta semana ha pasado algo increíble. Bueno, de hecho vamos a hablar de dos temas. Uno, más relacionado con la memoria, más que con la memoria histórica, con la democracia, porque esto ha pasado en democracia, no en la etapa de la dictadura. Pero esta semana había una entrevista a Barrio Nuevo, bueno, pues soplando a los cuatro vientos, cosas que, bueno, que sabíamos, pero que hablaba en primera persona. Es tremenda cómo reconoce esa guerra sucia de... bueno, en este caso, cómo reconocía que se equivocaban como con Segundo Marey, que lo secuestraron 9 días, y cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la organización terrorista ETA, como que lo soltaron, y bueno, corre, que es demasiado, que no te hemos matado, ¿sabes? Voy a poner un fragmento de palabras de Barrio Nuevo. En este caso, bueno, es un tuit de Ollán. Dice: reconocer abiertamente el terrorismo de Estado, los secuestros, y jactarse casi entre risas de haber pasado unos pocos días en prisión gracias a un indulto, la tranquilidad de que se siente impune de por vida. La impunidad del régimen del 78 es esto. De hecho, una de las cosas que dice es que pasó un solo día, dice un solo día, pero ni siquiera se acuerda, como si no pasó ni siquiera una sola noche, cuando fue condenado, ojo, solamente la punta del iceberg, y seguramente con un acuerdo de indulto, ¿no? Y vimos el famoso abrazo de Felipe González con ellos, el señor X, bueno, que al final fue bastante. Bueno, hemos escuchado un poco de Barrio Nuevo, porque es bastante fuerte que, bueno, que el PSOE haya defendido y defiende, aparte de gran parte, ¿no?, del PSOE, de las cúpulas, evidentemente, no de los votantes, que aquí siempre hay bastante diferencia. Pero vamos a escuchar Barrio Nuevo porque es bastante sangrante escuchar esto en democracia. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo, y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia habló. ¿Y eso era guerra sucia o no? Eso es. Marey estuvo detenido 9 días, sí, por un grupo de la policía española, que es verdad que se equivocaron, y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era, ¿no? Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe, ¿no? Claro, cuando aquí, tú te enteras de que han hecho una... ya es suficiente. Aquí, por si no había escuchado la entrevista, habla de, bueno, de la guerra sucia. Dice que algunos casos que él lo reconoce abiertamente y no pasó nada, y que en otros casos, como el de Segundo Marey, que lo detuvieron, que se equivocaron, se dieron cuenta el 9º día, y que se ponen la medalla. Dice que yo cuando me enteré lo dije que lo liberaran, porque la alternativa sería pegarle un tiro. Bueno, no dice pegarle un tiro, pero habría otra alternativa, sí, peor. Dice a ver cuál era. Es decir, a ver cuál era la alternativa. Claro, entonces, que esto lo diga tan ricamente, y luego viene acompañado del tema del indulto, que dice como el propio Rajoy dice...
usted no puede estar en la cárcel, usted como que ha hecho un servicio por España y es más, que esa es la curiosidad, que fue el Partido Popular quien lo indultó y que no le permitió que pasara a una noche, pero bueno, en todo caso tiene esta cara el PSOE. Ya sabemos que la lentitud, porque hablamos de este gobierno de coalición, pero claro, es que han estado gobernando durante muchos años y no se ha movido nada. De hecho, el caso de Andalucía es que precisamente Adelante Andalucía, con el tema de Queipo de Llano, hizo una iniciativa que fue votada a favor por el PSOE en contra Ciudadanos, PP y Vox, pero es que ha tenido mayoría absoluta el PSOE en Andalucía y nunca ha hecho nada por todo esto. Es decir, que ahí hubo un acuerdo, o sea, uno hablan como lo de libertad y uso, conciliación, tal, pero claro, es que son crímenes de lesa humanidad que no se han gestionado y el PSOE pues muchas veces ha tenido, igual que como lo decía, son republicanos pero juancarlistas, bueno, son democráticos pero barrionuevistas, ¿no? Es decir, que al final pues estas cosas, bueno, parece como si fueran democráticas. Miguel, no sé qué opinas, pero son cosas bastante graves, vamos. Yo es que creo que han sacado a Queipo de Llano de la Macarena, pero para meter a Barrio Nuevo, cuando la palme, mira, te metemos aquí. No, es una vergüenza y que hable con esa impunidad, ¿no? Como diciendo, no sé, porque luego se habla de terrorismo, se habla de todo, ¿no? De Paracuello está todo el día en boca de todo el mundo, Ortega Lara, que bueno, que estuvo mal, ¿no? Ortega Lara y tal, que lo cogieran, vale, pero de esto no se dice ni mu. Sí, no, está claro que yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, por no decirte toda en este momento, pues condena el terrorismo, pero claro, se supone que el Estado no puede actuar de la misma manera y en este caso actuaron de manera indiscriminada. Aplaudido por parte de la sociedad de que no se ajustara al derecho de Estado contra terroristas. Es decir, son muchos los testimonios, las pruebas, incluso las denuncias por parte de instituciones internacionales de la tortura que sufrían en este caso, pues delincuentes, terroristas, pero que también tienen unos derechos y que hay una parte de la sociedad que defiende. Ahora, lo que yo no entendería es que nadie pueda defender que, pues se entierren calviva a gente que a lo mejor ni ha sido juzgada y que, pues que es bastante grave y en el caso de Segundo Marey como totalmente inocente y que se pone la medalla como no lo matamos, es decir, nos equivocamos y lo soltamos al 9º día y que todo esto haya pasado de manera impune es bastante increíble. Aquí son esos pactos, ¿no? del PSOE y del PP que no es algo nuevo, ¿no? No sé, Marina, qué opina, pero es que lo hemos visto en varias ocasiones. Sí, yo justo iba a decir algo muy parecido, que a mí lo que me parece más grave de todo esto es que al final pongas al mismo nivel un grupo terrorista con el Estado. O sea, quiero decir que el Estado actúe como un grupo terrorista, no lo puedes legitimar de ninguna de las maneras, aunque sea para luchar contra un grupo terrorista. Es decir, tú no te puedes poner a su nivel, se entiende que tú no eres un grupo terrorista, eres el Estado, eres una institución, tienes que salvaguardar la seguridad y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Entonces, a mí lo que me parece grave es eso, y lo que me parece grave es que lo siga justificando todavía a día de hoy con lo que hemos visto que pasó, porque yo puedo entender que hay contextos históricos en los que de repente estás ahí metido y no lo veas, pero tantos años después, de verdad, que sigas justificando esas actuaciones, me parece lamentable. Total. Mira, hablando del PSOE, con esto ya pasamos a las aventuras de Vox y de Olona, que ahora están en un momento complicado, pero hay una noticia que va muy en la línea, que no, otra cosa, no, llueve sobre mojado. En este caso ya, hay lo que estamos hablando, un acuerdo que se supone que está firmado y que es un poco las reglas por las cuales se firmó ese contrato, ¿no? de coalición de gobierno. Parece que en este caso pues lo firmado también se lo lleva y una vez más pongo en este caso es el titular de Público, la noticia en la cual dice que el PSOE y el PP tumban las enmiendas sobre la regulación de alquileres pero mantienen incentivos fiscales a propietarios. Es decir, una cosa es la boquilla, como lo que tú contabas también de la sexta, Marina. Es decir, una cosa es la boquilla, pero luego en la trastienda, ya vimos incluso Gonzalo Bernardos, ¿no? Que es otro de los economistas de izquierda progresista, como así lo titula La Sexta, cuando está dentro del lobby de inmobiliario, que mueve muchísimo dinero. Ya sabemos que aquí se ha estafado a la ciudadanía y lo sabe mucha gente, sobre todo la que sufrió la crisis del 2011.
cómo una estafa bancaria pues quedó en la calle con una una deuda impagable a un montón de familias, y que, bueno, pues también hace su papel los medios de comunicación, pero en todo caso, aquí vemos que una cosa es la boquilla, bueno, un poco lo que se dice, y luego, y de hecho voy a recordar un vídeo que publiqué hace tiempo, que es increíble, que precisamente es este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el cual Ábalos, bueno, leo el tuit: Ábalos hace un año: la vivienda digna es un derecho nuclear. Lo grave es que se haya gestionado meramente como un bien de mercado. Bueno, un año después, la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado, y no lo podemos obviar. Es decir, coño, ¿qué dice? ¿Una cosa o la contraria? Es decir, soy republicano pero juancarlista. Diga, aclárate, porque al final tiene como dos varas de medir, una para sus votantes y otra para sus dueños o los que muchas veces captan o cooptan a una élite. Lo vimos con Felipe González, pero con muchos más políticos, en los consejos de administración del IBEX 35 y de otros sectores estratégicos, que al final le obligan a, bueno, pues a estar con este doble discurso. Vamos a escucharlo porque no tiene pérdida, aunque ya el vídeo es antiguo, pero que refleja un poco esas dos almas del votante al que quiere llegar, y luego de las decisiones de sus dirigentes. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones, y todo eso que forma parte del mundo de la vivienda, no lo podemos obviar. El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal, un problema social cuya prevalencia amenaza los proyectos vitales de decenas de miles de jóvenes que no pueden independizarse ni formar una familia. Que la vivienda es un... Tremendo, bueno, no es la primera vez. Yo creo que a mí no me sorprende, pero más allá, es decir, más allá de las incongruencias del PSOE, esas dificultades bueno, pues cumplir lo pactado y lo firmado, hay, creo, otra cuestión que es importante, que tiene que ver con los intereses económicos, ¿no?, tan grandes que hay detrás. Pasa un poco como lo de Ayuso en la sanidad, pero que con el tema inmobiliario aquí, evidentemente, es tremendo en todas las televisiones, que también, como siempre digo, juegan su papel con el tema de la vivienda, y cómo la crisis es parecida en el sentido de que antes era con las hipotecas, ¿no?, y ahora con los alquileres es prácticamente imposible vivir. Estamos hablando en ciudades como Madrid, de media, para un joven es el 90 y tanto % del sueldo. Es decir, que no, las matemáticas no sueltan. Y luego vemos cómo a economistas, precisamente con Gonzalo Bernardo, le planteaba en La Sexta el problema, y dice, pues vete a Móstoles, ¿sabes? Como, hostia, si van a valer un poco menos y me voy a estar 2 horas de viaje y me voy a gastar, y luego la huella ecológica que eso tiene, etcétera. Y bueno, en definitiva, Marina, ¿qué opinas de, más que esta doble cara, de cómo cuando hay ciertos temas en los que PP y PSOE no hay mucha diferencia, y un poco están como al servicio de grandes empresas en las que tienen pues una gran parte de sus cuadros y dirigentes anteriores pues colocados ahí, que me imagino que tendrán peso para influenciar, y luego pues eso, hacerse pasar a abogados y economistas progresistas, pues gente que hacen lobby de estos intereses económicos que no son los de la sociedad. Yo creo que realmente tienen un problema gravísimo, porque no han entendido que ahora mismo la vivienda es un problema que traspasa la precariedad. Es decir, no se entiende la precariedad sin el problema de la vivienda. Y hasta que no solucionemos el tema de la vivienda, la precariedad va a ir en aumento. Y si la precariedad va en aumento, evidentemente se van a vender menos casas, va a haber más gente que no se emancipe y que se quede viviendo con sus padres, y va a haber más gente que evidentemente no tiene capacidad de ahorro y por tanto no va a tener capacidad tampoco de gasto. Entonces yo creo que no están entendiendo este problema. Es decir, como tú decías, si alguien gasta, ya no te digo el 90%, el 60% de su sueldo, como está pasando ahora mismo, ya no solo en Madrid, porque es un problema que se empieza a extender ya a otras comunidades autónomas con todo el tema del teletrabajo y de los Airbnbs que están llegando ya no solo a las grandes ciudades, sino también a ciudades más rurales. Si una persona se gasta el 60% de su sueldo en un alquiler, no se lo va a gastar en ahorrar para comprarse un piso, no se lo va a gastar en ahorrar para comprarse un coche, no se lo va a ahorrar para gastarlo luego en, yo qué sé,
en tiendas o en lo que sea. O sea, no, Es que no se lo va a te gastar voy a en decir nada. eso, Marina, es que incluso precisamente la rueda de la economía, lo que estaban hablando, que precisamente eso lo que hace es parar la economía del pequeño comercio que Claro. tienes al lado, del consumo de los más pequeños, porque es verdad que lo que están agarrados son los gastos fijos, que son los de las grandes empresas del IBEX 35, que es la banca, la electricidad, Movistar, Repsol, es decir, como donde están colocados todos. Y luego para los pequeños, las pequeñas empresas, autónomos, el comercio de barrio, etcétera, como que luego no llega, si se corta así, pues es normal que vayamos a Sí. la ruina todos. Y luego sobre lo de Móstoles, por ejemplo, es que el otro día creo que me lo dijeron, creo que eran reinas y repollos, ¿eh? Si no son ellas, pediré perdón, igual era otra persona. Pero me acuerdo que decían, cuando nos mandan a Móstoles, que por cierto, vivir en Móstoles tampoco es tan barato, y encima luego te tienes que gastar un dinero en transporte y tu tiempo, que eso también yo creo que es bastante dinero en general, hacer una hora de ida y una hora de vuelta al trabajo. Aparte de eso, luego el que tiene un ático en Gran Vía quiere que le pongan un Starbucks en Gran Vía y quiere que le sirva el café a alguien en Gran Vía. ¿Qué va a venir desde Segovia a ponerte a ti el café en Sol? O sea, quiero decir, ¿qué quieres? Que de verdad que toda la clase trabajadora, que somos la mayoría, vivamos a 50 kilómetros de Madrid y trabajemos en Madrid para ti. Pues es que eso no va a ocurrir. O sea, eso habrá en algún momento en el que sea insostenible. Total. Miguel, ¿qué opinas? Pero además, me refiero, ya es una cuestión de Constitución española, ¿no? La Constitución dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Qué pasa aquí? Que la Constitución solo sirve en ciertos artículos, ¿no? El 155 sí. Oh, no, esto no. Entonces, tendremos que ponernos serios, ¿no? Porque si el PP se la salta y el PSOE también se la salta, que son los dos partidos mayoritarios en este país, ¿para qué tenemos una Constitución? Sí, sí, aparte No que sé. se autodenominan constitucionalistas cuando, vaya, es que son los que más agua hacen con ellos, ¿no? Incluso a Vox, ¿no? Que siempre Ana Rosa y todo están diciendo, bueno, pero son constitucionalistas, no como los de Unidas Podemos o lo que sea, cuando, bueno, hasta en su programa hablan lo de acabar con las comunidades autónomas y una serie más de cuestiones que no se ajustan a la Constitución, pero, sin embargo, lo de constitucionalistas es como una palabra así como lo de la libertad de Ayuso, que suena bien y parece que van a defender eso cuando vemos que con la vivienda, en este caso, que es un artículo consagrado y que vemos que llegan al retorcimiento de incluso los que son víctimas de este sistema. Aparte, es que en el caso de España es muy grave porque aparte en la Unión Europea también, que se hablan de europeístas, ¿no? Y constitucionalistas, estamos en la cola. Creo que Grecia es el único país que tiene menos vivienda pública que nosotros, que tiene un 0%, nosotros un 1%, y países como Holanda tienen hasta un 40%. Pero es que encima nosotros somos los únicos que la banca no le ha devuelto los 100.000 millones, que ni un euro del dinero que rescatamos, y de los cuales tienen un parque inmobiliario gigante que lo hemos pagado nosotros, pero que no lo ponen al servicio para rescatar. Y ya lo grave es que esos fondos de inversión que se han hecho ricos con la crisis son los que están detrás de los medios de comunicación y que demonizan a la gente que son víctimas de, bueno, pues de esa especulación, y que equivocan a la gente con la ocupación metiendo miedo, y ahora... Pero se refieren, no, un poco lo que quieren decir es que tú vas a comprar el pan y te roban la casa sin darte. Y eso no existe, pero están empezando a poner datos o a vincular a inquilinos que no pueden pagar por esta crisis, en que son ocupa, le llaman inquiocupa. Y al final es el retorcimiento de los medios para que al final adores a los opresores y que, bueno, que odie a los que son víctimas de esa opresión, ¿no? Y al final los medios de comunicación, en este caso, con la colaboración de políticos, evidentemente, bueno, pues una máquina, una trituradura de derechos sociales que tenemos recogido en la Constitución, pero que yo creo que los medios, bueno, tienen como un papel clave en todo esto. Sí, sí. Es terrorismo informativo directamente. Total. De Luego hecho, no- a mí iba a decir que me llama mucho la atención que dedican horas y horas y horas a hablar de los ocupas, mal hablados ocupas, porque mezclan todos los términos Todo. jurídicos que hay para hablar de ocupación, allanamiento, ocupación para ellos son lo mismo también, es decir, les da igual todo eso. Sin embargo, no hablan de los desahucios, que es un problema mucho más vigente y que está mucho más en el día a día de la gente, no hablan de los problemas reales de la vivienda, y no digo ya del precio, que del precio aún de vez en cuando todavía hablan. No hablan, por ejemplo, yo soy de León, y tengo una familiar que se tiene que ir de su piso porque le han dicho, oye, no, que lo necesito para mi hijo. Y al vecino le ha dicho lo mismo, ¿sabes? Y va a hacer apartamentos rurales. Y te pones a buscar viviendas en alquiler
en 20 kilómetros alrededor y no se alquila ninguna, porque son todo viviendas rurales de Airbnb. Entonces, de ese problema no habla nadie. Ahora, de la ocupación, lo que tú quieras. Y luego que vamos hacia un futuro, ¿no? Porque lo vemos ya en Estados Unidos, donde ya esto se ha multiplicado, vaya, que es una locura, que hasta han tenido que cambiar leyes para permitir que la gente pueda dormir en sus coches. Hay campus universitarios donde estaba prohibido dormir en el coche. Ahora la solución, en vez de bajar precios, de regular, ¿no?, los precios del alquiler, es que han permitido a los estudiantes dormir en sus coches. Entonces hay estudiantes que están durmiendo en sus coches y duchándose pues en el lavabo de la universidad para poder llevar una vida que, bueno, una vida, digamos. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a pasar a Olona, que estuvo recientemente en el programa de Ana Rosa, que, bueno, los políticos que van pasando desde su regreso, si no me equivoco, empezó por Feijóo, poco después Abascal, luego Ayuso, luego Olona, recientemente también Ayuso, bueno, no sé el orden, quizá Ayuso antes que Olona, pero en todo caso, vamos, está como clarísimo. Es más, en ese vídeo que antes lo estabais comentando era como muy flipante, como que quién es, ¿no?, el mensaje cariñoso hacia Ana Rosa, y que, bueno, aparecían ahí estos ministros como la ministra de Defensa, que parece que, bueno, la adoran todos los medios de derecha, los políticos de derecha, como si fuera uno de los suyos, y aparecía por ahí Pedro Sánchez, y en este caso, pues la gente, bueno, más allá de los editoriales, que como decía Miguel, ha venido fuerte, sí, ha venido en clave, vamos, bien hooligan, como decía. Hay una cosa que me ha llamado, bueno, mucho la atención, que ya viene de antes, pero que llegó a decir en Ana Rosa, con la audiencia que tiene, esto que vamos a ver, que yo creo que es bastante fuerte. O paráis o entro con la identidad y las fuentes de financiación, refiriéndose a las amenazas que recibía. Bueno, pone aquí, ahora lo investiga Tom Juá, vamos a por ti, puta. Bueno, fijaros lo que dice en Ana Rosa, y esto claramente no es un roce. Claro, imaginaros, esto no se está hablando mucho, ¿no? Es decir, estamos viendo, antes hemos estado hablando, en realidad no hay acusaciones ni hay ataques directos, sino que, bueno, hay un poco roces dialécticos, ¿no?, con la conformación, como decías, Marina, de la reconfiguración del espacio de la izquierda, pero que en este caso, y eso lo están dando todos los medios a todas las horas en este momento, también un poco haciendo una interpretación un poco libre e inflamada del asunto, pero en este caso que estamos, es decir, no un roce, es que estos son puñaladas traperas y acusaciones gravísimas, pero que evidentemente, bueno, las ha dicho aquí porque la han entrevistado, pero que no le están dando bola mucha, o si comparamos por lo menos al conflicto que hay en la izquierda, a esto que es auténticamente grave. Y fijaros pongo el vídeo para la gente que no lo haya visto porque es bastante tremendo. Casi 6.000 suscriptores en el que se dice vamos a por ti, puta. Esto no es una broma, no es una broma. ¿Me está diciendo que esto es parte de Vox? Lo que estoy diciendo es que está judicializado, que se ha admitido a trámite la denuncia, que la tipificación de esos hechos se ha producido por el juzgado y que lo que han publicado los medios de comunicación, y permíteme que aquí sea muy prudente porque está judicializado, es que la persona que se esconde detrás de esa cuenta es una persona al servicio de Vox que a la fecha sigue contratada por Vox. A mí me costó 7 minutos conocer la identidad de la persona que presuntamente está detrás de esa cuenta. Tuve que decir públicamente en mis redes sociales: o paráis o entro con la identidad y las fuentes de financiación. Casi 6.000 suscriptores en el que... Vale, bueno. Bueno, se ha escuchado, hay una parte que no se ha visto al principio, porque era Olona hablando, se refiere a las amenazas de este canal, ¿no?, de España Bola, que, bueno, dice, en 7 minutos sabía su identidad, sé que le financia, a día de hoy le sigue pagando Vox, y no solamente, bueno, ella habla el ataque que le hicieron a ella, de hecho, aquí pone la imagen, ¿no?, de las cosas que se publican en el canal. Macarena, prepárate, vamos a por ti, puta, somos la banda del Spanish Ball, que es España Bola. Y luego aquí, pues loas a Hitler, bueno, su canal está lleno de loas franquistas, etcétera. Pero no solamente ha sido eso, ¿no? Aquí la ha dejado algún recado. Mi camino no es el de las urnas y los votos, es el de los rebeldes, los libres, los locos, Vox. Mis mejores deseos. Y gracias. Mañana rumbo a Panamá y Washington DC, que esa es una de las cosas nuevas. Pero otra de los elementos clave es el apoyo de hazte oír mutuo
porque ella, ya estuvimos viendo, ha fundado una fundación en Panamá, ¿qué me suena a Panamá? Con 10.000 euros dice, que se lo han propuesto y que ella acepta, pero es la fundadora exclusiva, y que se llama Fundación Igualitaria Hispanoamericana por la Igualdad o algo así, que al final es un think tank, dice que va a luchar contra la ideología de género y contra la ley trans, ¿no? Bueno, en fin. Y aquí vemos como hazte oír, pues bueno, pues se hacen reconocimientos mutuos con, bueno, pues debates, cosas publicadas y debates precisamente publicados en el debate, que es propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas. Pero bueno, ¿cómo veis esta afrenta que ya ha dejado claro que no va a ser un partido político? De momento, yo creo que la estrategia es como tener presencia, va a hacer una ILP recogiendo firmas contra la ley trans y contra la ideología de género, no sé qué, bueno. Y al final, bueno, es como, creo que la plataforma de lanzamiento de cara, creo yo, a que en primera instancia las municipales y en las autonómicas, bueno, pues bueno, esperando que se dé la torta Vox, que ahora está un poco en caída libre, y que ahí pues sea el motivo de resurgimiento de bueno, reconfigurar ese espacio y presentarse a las elecciones. Aquí otra pullita que publica Vox Populi, Macarena Olona cuestiona el portavoz de Santiago Abascal hubiese preferido que consultase a las bases. Otra de las cosas que está denunciando en diferentes medios es que no hay democracia interna, etcétera. Bueno, está claro que el pulso está servido con acusaciones súper graves también, porque ha habido cosas graves contra ella, pero en todo caso, Miguel, ¿cuál es tu opinión un poco del personaje de Olona, que ahora parece que se ha liado con la batalla cultural contra la ideología de género, con organizaciones, aparte una fundación en Panamá, con Hazte Oír, etcétera, y luego, pues, ¿cómo crees tú que acabará ese pulso? Y luego, sobre todo, ¿acabará presentándose a las elecciones como candidata a presidenta? ¿Cómo lo ves, Miguel? Hombre, yo espero que sí, ¿eh? Yo a tope con Olona, desde aquí apoyamos a muerte su partido, porque es que es como, bueno, lo que yo opino, ¿no? Tienen a Vox, están esperando a ver qué pasa con Vox. Si Vox se acaba desinflando, pues subirán a Olona para que ocupe ese extremo y siga tirando el discurso más hacia la derecha. Pero lo que yo veo con Olona es que es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. O sea, cada vez... Para la comedia nos viene de puta madre, ¿no? Pero cada vez es más absurdo. Claro. Es decir, empieza la fundación y en vez de hacerlo en España, que tendría todo el sentido del mundo, no, en Panamá. Ni siquiera en Francia, Portugal, no, en Panamá, con todo lo que sabemos que hay allí liado. Tiene al padre que estuvo, bueno, imputado por un montón de cosas. Viene de haber abandonado Andalucía a las primeras de cambio porque como no había ganado, pues me voy. No sé, para la izquierda no viene de puta madre que esté este personaje aquí. Es que nos rellena programas y programas. Sí, de hecho es que ella parte al final de una derrota, o sea, es una figura con cero atractivo. Y yo quiero decir una cosa que, o sea, en los medios lo están sacando, porque habrá mucha gente que me esté escuchando y dirá, hostia, yo sí que lo estoy viendo en los medios. Sí, pero ¿cuánto? Es decir, porque, por ejemplo, si de repente en Espejo Público se tiran una hora en la mesa hablando de lo que ha dicho Pablo Iglesias, si es para Yolanda Díaz o si no, y lo que ha respondido Yolanda Díaz, y luego de Olona meten un total de 40 segundos, un comentario y tiran para adelante, no hablan de la misma manera. Y luego que hay una cosa muy clara, o sea, al final aquí prácticamente todas las televisiones y todos los medios son de derechas, con lo cual no les interesa quizás mostrar esa fricción, y La Sexta, que es puro PSOE, pues evidentemente le va a interesar muchísimo más la fricción entre la izquierda del PSOE que la fricción entre Vox. Entonces, por eso no le dedican tanto espacio mediático, pero yo creo, y de hecho yo estoy compartiendo un montón de cosas de Macarena Olona, cada vez que hago un tweet actualizo la guerra de Vox, porque creo que creo que debemos de hablar de eso. De hecho, creo que la máxima razón para hablar de eso es que los medios tradicionales no lo están haciendo. Y si los medios tradicionales no lo están haciendo y la mayoría son de derechas, es porque evidentemente esto perjudica. Además, yo espero, ¿no esperáis como que de repente salga en un vídeo con acento panameño? No, al estilo Aznar. No, muy niño. Sí, una cosa así. Se le pegará. Y luego, claro, esas amenazas que les lanza. O sea, es que estamos viendo una cosa que yo creo que nunca habíamos visto una batalla. Es que ni siquiera en la de Ayuso y Casado vimos esto. Jamás hemos visto algo así. No, es que digo, perdona Miguel, que digo, es que el tema es que hemos estado hablando, ¿no? Como
alimentan, cortan e inflaman toda división entre la izquierda, pero esto que son cuchilladas tremendas, es decir, cosas bastante graves, es decir, acusaciones de financiación, de democracia interna, porque al final lo otro son como batalla, bueno, reposicionamiento, ¿no? Un poco por la reubicación de los espacios, algunas veces defendiendo una idea a otra, pero aquí estamos hablando que no es ideología, sino que son cosas más chungas. Y nadie entra ahí, que yo digo, bueno, la fiscalía, ¿qué pasa? Que no lo lee, estas cosas, no. Claro, es que no, en el Salvados que hubo varias gente que había salido de Vox, alguno incluso el responsable económico y tal, diciendo auténticas burradas, ¿no? Como que se menudeaba con los ingresos, que no sé cuál, es decir, cosas gravísimas, que no existía la democracia interna, bueno, y una serie de cuestiones que, bueno, pues eso lo que tú dices, la fiscalía, vemos por un lado como cada día prácticamente sacan cosas nuevas contra Unidas Podemos, contra gente del entorno, que la mayoría se van archivando, incluso a veces acaban la condena, como en el caso de Isa Serra y de Alberto Rodríguez, incluso, bueno, de Vicky Rosselló, aunque luego se le diera la vuelta, con pruebas falsas o incluso con todas las pruebas, viendo que es inocente, y acaba en condena, pero vemos que para que pase algo parecido en ese espacio, pues yo no sé qué tiene que pasar, porque han salido muy indemnes a pesar de que hay pruebas de todo lo ocurrido, así como todo el tema de los medios con el Ferreras Gate. También hemos escuchado audios de políticos diciendo y, bueno, implicados en asuntos, y que, bueno, me recuerdo lo de Cospedal con Villarejo diciéndole que había que, para quitar a Rajoy de todo ese asunto, que al que hacía el informe había que ascenderle de tal, y sí, adelante. Y hablando de tal, sí, adelante. Y, pero bueno, y esa señora... ¿no le pasa nada o qué? Es decir, que algo increíble. Debe ser que deben estar como todas esas denuncias junto con lo de los medios de comunicación y los contratos precarios. Está en un lugar muy inaccesible, yo creo. Total. Sí. Y un inciso que me gustaría hacer, ¿no? Un poco para los más cinéfilos, Peaky Blinders, la serie esta inglesa, no sé si la habéis visto, pero me hace gracia porque en los ataques a Olona ponían imágenes de los Peaky Blinders, ¿no? Los propios de derecha, que tú dices... ¿no habéis visto la serie, señores? Sí, tienen todas sus cosas, pero son antifascistas. ¿Cómo que hacéis usando esas imágenes? Bueno. Ellos entienden lo que les da la gana, o sea, ellos interpretan las cosas. Bueno, por cerrar, yo creo que el tema, bueno, Vox o Olona, había una noticia por ahí también que hablaba de que, bueno, ha vuelto a aparecer el autobús de Astoir en Barcelona. Los Mossos detienen la circulación del autobús tránsfobo de Astoir de Barcelona, que hace tiempo que no lo veíamos. Incluso también había otra noticia que hablaba de que el fotógrafo oficial de Vox colabora con un grupo neofascista. Bueno, creo que tampoco nos sorprende. Incluso conocimos la noticia ayer de los socios suyos que Berlusconi se iba del Senado y le sustituía, si no me equivoco, era la nieta de Mussolini. Madre mía. Ya hemos visto también gente de la bancada de Mussolini con cargos en el gobierno que, bueno, pues hace apología con simbología. Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo una vez que viene la ultraderecha. Estas cosas vienen acompañados. Bueno, yo quería preguntar, bueno, hay una noticia que creo que es importante y que, bueno, no es habitual. No sé si la conocéis, que, bueno, ha habido la primera condena aquí en España por difundir fake news sobre menores sobre menores migrantes, bueno, sobre MENA. Un guardia civil acepta 15 meses de cárcel, luego otra fue una condena de mutuo acuerdo, es decir, al final no conlleva cárcel, creo que es un curso de reeducación, pero algo es algo. Y esto tiene que ver un poco con lo que bueno, os quería comentar también de la que hay liada en Twitter, porque al final esta fake news, más o menos lo que hizo es publicar en Twitter un vídeo de China, es decir, que esto que lo vemos, es que el día a día de todos los días en Twitter, ¿no? En las redes, pero en Twitter, que es donde emitió el vídeo, y decía que era un MENA violando a una española. Bueno, lo que pasa todos los días, ¿vale? En redes sociales, y que, bueno, tiene el elemento que es un guardia civil, que, bueno, decía que lo había hecho por, bueno, tener animadversión por los inmigrantes, etcétera. Hace poco vimos a un policía en un acto de Vox, comisario en Valencia, me parece, que decía que el 100% de los delitos los cometían inmigrantes ilegales, y a tomar por culo, y en esa dinámica en la que vivimos ahora. Y más allá de bueno, que creo que es una buena noticia, por lo menos, porque claro, al final es que es la primera fake news con algo gravísimo, de algo que vemos todos los días, y de donde yo quería llegar es a la que, en primer lugar,
porque bueno, no sé Marina cuánto tiempo tenemos, porque tú ahora tienes tu... Sí, yo me tendría que ir ahora. Pues hacemos un bloque conjunto con las tres Venga. cosas que me queda. Bueno, el tema de la fake news, la impunidad que hay. Luego tenemos Elon Musk diciendo que él va a traer la libertad de discurso, la libertad de expresión, como si ese fuera el problema. Que no ha habido ni una sola... es decir, que esto lo vemos todos los días. Y bueno, la que está liando parda, de 20 euros por verificación, ahora lo pasa a 8 euros, ya se está aplicando y están troleando a saco con ese asunto. Luego, por otra parte, hemos tenido esta semana el evento de Girauta en Twitter, enfadándose. Bueno, hemos visto a Negre pidiéndole los más gracias por tal, a ver si nos dan las cuentas que nos lo han censurado. Y luego Madre mía. a Girauta, que hizo un artículo a favor de los más por la compra, cómo se va dando un portazo. ¿Por qué? Porque tuvo un encontronazo con J-Row insultándolo, diciéndole de todo absolutamente, y que al final cuando lo han obligado a borrar tweets, se ha ido de la red, ha dicho, me voy, esto es una red social de media, y lo que ha hecho en realidad es poner Girauters, club de fan de Girauta, con su propia cuenta, y dice, aquí os tweet como, aquí os pongo esto de Girauta es épico, no sé qué, y pone vídeos suyos, como es flipante. Bueno, Marina, ¿qué opinas de un poco del los cambios que está haciendo lo más, que yo creo que la está liando bastante parda, abanderando una cosa que no hace falta tirar más del chicle, que es la libertad de expresión, quizás haría falta más filtro, y luego la aliada de Girauta, bueno, un poco en la línea de su trayectoria política? Bueno, para empezar, Elon Musk está desatado. Yo tengo que decir que soy adicta a su cuenta de Twitter porque es que me parece, de verdad, me parece una locura. Me parece como un niño pequeño. Me parece como el Twitter de 2010, ¿sabes? Como que dice lo primero que se le viene a la mente y se dedica a tuitear la primera ocurrencia que tiene. Luego, sinceramente, creo, y de hecho he hablado con un montón de peña y yo llevo un montón en Twitter y tal, creo que no se va a quedar nadie como haya que pagar en Twitter. Es decir, si tú pillas una red social que está en desuso y que están ganando terreno redes sociales como TikTok, pues igual lo que deberías hacer no es poner un muro de pago precisamente cuando tu competencia no lo tiene y le está yendo mejor que a ti. Tendrías que ver otras maneras de mejorarlo, ¿no? Luego, bueno, el tema de la libertad de expresión. De hecho, creo que el otro día hice una encuesta, ¿no? De ¿consideráis que hay libertad de expresión en Twitter? Es como, de verdad, o sea, creo que está muy desubicado. Me parece una muy buena noticia que haya habido una condena por un tuit falso, porque me hace mucha gracia toda esta gente que decía, no, es que no se puede porque ataca la libertad de expresión, porque se puede utilizar para el mal, porque nadie sabe muy bien cuándo ha sido por error y cuándo no. No, hay cosas que están muy claras. La desinformación es uno de los principales problemas que afrontamos hoy en día la sociedad, los medios de comunicación y principalmente también los políticos y las políticas que lo sufren en sus propias carnes, y creo que hay que abordarlo, y creo que sinceramente este castigo, por así decirlo, a ese tuit falso es una muy buena noticia. Y luego, bueno, Girauta pues se podría ir con Elon Musk a un balneario porque están los dos más o menos, yo creo, igual. O sea, que ya hables de ti mismo en tercera persona, desde otra cuenta, como que te has ido de Twitter y como que no eres tú. Ostras, ojo que esa persona podía haber sido ministro de este país. Tenemos mucho es que si agradecer. Tenemos mucho claro, que agradecer el bloqueo de Unidas Podemos a si te paras a pensarlo, es realmente aterrador. Total. Fíjate, voy a poner un tuit, Miguel, del propio Elon Musk, de la que está liando, porque bueno, ahora cuando terminemos, cuando os despida, que bueno, este ya es el último tema que tratamos, voy a extenderme un poquillo y aparte de la última hora, pero fíjate dónde ha llegado la cosa. Porque incluso ha puesto doble verificación, que luego la ha tenido que retirar, en el cual dice, tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses, mantendremos lo que funcione y cambiaremos lo que no. Pero bueno, no sé cuál es tu opinión, si ves que en esta red social lo que hace falta es más libertad de expresión, y se la están liando pardísima a Elon Musk con todas las medidas que está tomando. A mí es que eso de que un multimillonario maneje la libertad de expresión del mundo me parece glorioso. Luego, está formando una, pues no sé si estáis viendo que como ahora te puedes comprar la insignia azul por $8 y si te la quitan, te lo devuelven el dinero, hay un montón de cuentas falsas poniéndose la insignia, cambiándose el nombre y formándose las compañías como Nintendo, se han creado de políticos. Es un caos que está guapísimo de ver, pero claro, la red social va a acabar cerrando, ¿no? Porque al final los anunciantes y las otras compañías dicen, bueno, no me está asegurando a mí que se me reconozca como quien soy. Pero me parece
Me parece brutal, pero es que, claro, tenemos que tener en cuenta que tanto Elon Musk como Girauta son seres humanos. Es decir, ellos también se beben 2 cervezas antes de almorzar con el estómago vacío y la puedes formar con el móvil al lado, ¿sabes? A mí me ha pasado de decir, hoy no voy a usar el móvil porque no voy yo muy cabal. Entonces creo que pasa eso. Y luego, comentando yo también lo del tema de la condena, ¿no? Por los bulos me parece bien, es lo que hay que hacer. Es que si no hacemos eso, se nos va de las manos y se va todo a la mierda. También me encanta, por darle un toque de comedia, la foto que hay del artículo, que sale como tapándose el guardia civil, pero mirando a cámara, que es como si estuviera posando. No sé qué manera es esa de cubrirse. Sí, es verdad, es verdad. Es cierto. Bueno, en definitiva, ya estamos en hora. De hecho, Marina en un ratito va a empezar su programa. Y bueno, nosotros cuando terminemos todavía nos queda un par de cosillas y ver la última hora, pero bueno, luego haremos la RAI para que sigáis con Marina. Y bueno, nada, solamente daros las gracias, Marina, muchísimas gracias por todo, mi reconocimiento a la valentía de lo que has comentado esta semana con bueno, pues lo que pasa en los medios de comunicación y el doble discurso. Y Miguel, bueno, espero que no sea sí, la primera, pero que no sea la última vez que te veamos por aquí más a menudo, así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti siempre. Gracias a ti por invitarnos y ahora ya tengo un micrófono, o sea que... Perfecto. Cuando quieras, ¿no? Ya lo tenemos todo. Muy bien, pues nada, lo dicho, espero veros prontito. Chao, chao. Sí, hasta luego, Gracias. chao, adiós. Chao. Bueno, pues nada, panel de lujo, Miguel Charisteas, que me imagino, alguno le decía ahí, que ven mis ojos, qué grande, no sé qué, sí, que no se deja... Él hace sus vídeos de humor, que la verdad es que los recomiendo si no lo seguís, son... Hombre, Ecodiuku, muchísimas gracias por esa raid. Estamos ya en la recta final del programa. Bueno, me imagino que habéis estado hablando de vuestras cositas de cambio climático. Aquí hemos hablado también algo de cambio climático, hemos hablado el discurso negacionista de Ayuso en la Asamblea diciendo que bueno, el cambio climático lleva existiendo desde el inicio, ¿no? Y vosotros lo que sois comunistas, ¿no? Sí, está. Hablamos del COP27, claro, menudo temazo. De hecho, esta semana que viene, ¿qué te parece, Diego, si la semana, si no me quedan un par de semanas, ¿no? Bueno, ahí te voy a escribir a ver cuál es el timing adecuado para hablar del COP27. Bueno, el negacionismo de Ayuso, Esperanza Aguirre y Iker Jiménez, total. El trío Calavera. Bueno, aquí hemos visto las similitudes de Ayuso y Esperanza Aguirre en todo, pero con el tema de la sanidad pública. Y te decía acaba el 18, ¿no? Es decir, que es ya no sé si ya empezó. Pues bueno, ya te escribo, a ver si la semana que viene tenemos pensado hacer un programa especial con el COP20. Bueno, al final siempre son muchas expectativas, luego muchas decepciones, pero en este caso, bueno, yo creo que está mucho en juego y nadie mejor que, bueno, un divulgador como Diego. No sé si acepta la invitación. Venga, perfecto, dice. Escucha, Diego, no sé si nos puedes contar un poco así rápidamente, si nos puedes contar rápidamente, ya que estás por aquí, que, bueno, un poco un adelanto de lo que podemos explicar más detalladamente si te acercas un día la semana que viene. Venga, pues si te sumas, te estamos viendo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ecodiuku. Muy buenas, ¿qué tal, Julián? Un placer estar aquí. Bueno, pues qué alegría me has dado. Hace poco nos hemos visto, es verdad que... Bueno, sí, hace nada. Nos seguíamos, pero no hemos puesto cara, hemos charlado y precisamente el foro de discusión era un poco de la presencia, no solamente en redes sociales, de discursos de odio y de desinformación o de negacionismo, etcétera, y cómo el papel de la ciencia muchas veces queda relegado en presencia, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales y claramente, seguramente, creo que has estado hablando, en instituciones. Lo hemos escuchado, Ayuso, no es la primera vez que lo haga, y Esperanza Aguirre también en la tele diciendo unas cosas disparatadísimas que al final pues incluso tienen como un relato ya construido a nivel internacional de, bueno, pues esto es algo que lleva pasando siempre, incluso algunos, ¿no?, que yo he escuchado, pues unos graditos de más no vendría más para tener más días de playa, ¿no?, o cosas de este tipo. Pero bueno, antes de preguntarte por el COP27, que bueno, ya podemos profundizarlo un poquillo más la semana que viene, el día que te venga bien, pero vale. ¿Qué opinas de esto de la frivolidad con el cual se
temas se tratan los temas como el cambio climático y que esto se normalice tanto en instituciones como medios de comunicación y bueno, me imagino lo habéis tratado, aquí también lo hemos tratado, y que sea totalmente impune, igual como las mentiras, pues las teorías negacionistas, cuando están totalmente en contra de los datos científicos y de toda la comunidad científica, y que incluso se atreven a decir, Ayuso ha dicho, estáis en contra de la comunidad científica, ¿no? Es decir, explícanos un poco esto, porque ¿a qué comunidad científica se refiere que dice que no existe el cambio climático? Pues mira, yo empezaba el otro día, cuando nos vimos, ¿no? El evento, empezaba mi intervención como diciendo que yo quería como un poco romper o disminuir esa distancia entre ciencia y sociedad. Yo creo que todo viene de eso ahí, como que la ciencia parece algo totalmente alejado de la sociedad, que la gente no sabe ni quién hace la ciencia, ni quiénes son la gente que trabaja, ni nada. Entonces, en este caso, el tema de Ayuso. Ayuso ayer dijo que el cambio climático era natural, era cíclico y siempre ha existido, ¿no? Y dice, y vosotros que vais en contra de la evidencia científica. Y ayer, es que ayer fue una jornada, la verdad que para mí, aparte de lo que comentabas, de lo de Facu de la mañana, del tema del ABC, hice el hilo por la mañana, acabó eso, saltó lo de Ayuso, acabó lo de Ayuso, puse 4 y estaba Esperanza Aguirre en directo, corroborando lo que decía Ayuso y diciendo, mañana voy a sacar un artículo que estuvimos viendo hoy, Esperanza Aguirre también negando el cambio climático, pero hay que matizar cosas y que veremos ahora, porque hicimos un repaso que le quiero dar forma y va a quedar bastante guay. Claro, yo decía, ¿el cambio climático es cíclico y natural? Sí, realmente el cambio climático siempre ha existido. Ahora bien, el cambio climático antropogénico actual no tiene precedentes en la historia de la Tierra. Y si te vas al detalle, hay diferencias entre el discurso de Aguirre y Ayuso a nivel de cambio climático. Y de hecho lo ponía muy bien en Aguirre en el artículo que hizo en The Objective, un periódico que no sé por qué, pero y que diferenciaba, ¿no? Y de hecho mola porque es muy fácil identificar de dónde sacan sus fuentes, porque solo hay 3 personas a nivel general que tengan este negacionismo, que son Björn Lomborg, que es un negacionista conocido, y Stephen Kooning. Y siempre mencionan a Stephen Kooning porque fue el secretario de Energía de Obama. Y dicen, no, si esta persona que era de Obama, claro, todo el mundo, Obama prácticamente socialcomunista, ¿no? Claro, tiene muy buena imagen, pero lo que oculta detrás no es. Incluso claro, le dieron un premio Nobel de la Paz. Cuando incluso ha habido más guerra o más bombardeos que con Trump. Incluso lo de que se criticaba de las fronteras también era muy parecido en la época de Obama, así que... Totalmente. Pero lo que no dicen, o sea, ya simplemente con eso, obviamente al mínimo que rasca, ya sabes que no está bien. En la persona esta es un empleado, bueno, fue un empleado durante muchos años, presidente o un cargo muy alto ejecutivo de BP, de la petrolera BP. Entonces ya ves que no está totalmente limpio. Pero mola porque en el artículo por ejemplo, ya más allá del discurso ese de cambio climático natural, que yo decía que para mí no era el importante, porque es totalmente residual, el peligroso es el de que tiene Esperanza Aguirre, que es un cambio climático, un discurso en el que decía, los escépticos niegan el cambio climático, ¿no? Como que diferenciaba tres tipos de personas, escépticos, alarmistas y realistas. Y decía, los escépticos niegan el cambio climático. Y no es así, la ciencia ya es escéptica per se. La ciencia climática es escéptica, por eso... Y decía, dentro del IPCC hay negacionistas, la ciencia climática es acumulación de evidencia, por eso el IPCC no crea ciencia, lo que hace es recopilar la evidencia que hay. Claro, obviamente llama escépticos a lo que en realidad son negacionistas, claro, para así atraer mediante el lenguaje un poquito a su terreno, ¿no? Y luego habla también de religión climática, de dogma, ¿no? Como que se posicionan ellos del lado de la ciencia. Y luego, claro, más allá de todo esto, yo saqué, por ejemplo, el clásico Primo de Rajoy de 2007 o así, ¿no? El que sí que negaba el cambio climático y tal. Sí. Pero yo decía que el PP ya ha superado eso. O sea, el PP realmente no es negacionista a día de hoy. Obviamente tiene políticas en contra, o sea, anticientíficas, anticlimáticas y antimedio ambiente. Pero no niega el cambio climático. De hecho, yo decía, ayer justo mientras Ayuso decía eso, la Xunta la Xunta de Galicia, gobernada por el PP desde hace muchísimos años, sacó un tuit en el que decía, vamos a la COP27, o sea, una delegación de la Xunta fue a la COP27 a hablar sobre cambio climático. Total. El propio PP tiene una portavocía de cambio climático. Pero esto ya lo vimos, Diego, con el tema de las macrogranjas, ¿no? Como, eso es. Que es uno de los elementos también muy, muy contaminante y que también acelera ese tipo de
de industria, ¿no? Que no solamente se carga pues a las familias ganaderas que no pueden competir, la tradicional, sino que a nivel de contaminación es bueno, pues mucho más peligroso. Y vimos cómo muchas veces los relatos de una parte, incluso vemos como hay una parte más dura o más cercana a Vox, o no sé cómo llamarlo, la de Ayuso, y todo esto que le gustan este tipo, incluso pues sus referentes son Margaret Thatcher y tal, también, y Reagan, ¿no? Que tuvieron sus luchas con el cambio climático y quienes lo financiaban, las campañas suyas, pero vemos como hay no solamente diferencias, sino unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, de la macrogranja recuerdo que había un montón de publicaciones, lo que le criticaban a Garzón era la crítica de este tipo de industria, que es muy perjudicial en muchos ámbitos, y al final, claro, tenía un montón de campañas en contra de las macrogranjas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y esto del cambio climático es como, joder, la mayoría evidentemente, con toda la información, pues estará a favor de luchar contra el cambio climático, y aquí parece que también se da la situación parecida, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, queda un poquito así. Yo realmente ojalá saliese, yo decía, ¿no? Si esto se hace bien, para mí no, a que no va a ser así, ¿no? Pero quien puede salir más perjudicado puede llegar a ser incluso, no el PP, pero bueno, se está viendo que hay como dos facciones dentro de las diferencias que puede haber dentro del PP. Una que es más cercana a esa extrema derecha de Vox, en la que sí que niega abiertamente el cambio climático, y como decías tú, el tema de 1 grado da igual, hacemos un dique, mejor para el turismo, y la gente que desde dentro de ese conservadurismo está más cercana al centro de vamos a hacer políticas climáticas, por supuesto, neoliberales, ¿no? Y por la economía por delante, pero por lo menos tienen esa voluntad. Y yo creo que ahí, si llega a gobernar y llega a gobernar Feijóo, va a haber problemas también. Claro. Y ya por último, ya me callo, veíamos también ayer, justo a raíz de lo de Ayuso en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, el propio Iker Jiménez, en 4, en su programa, invitó a una persona, que la verdad que no sé quién es analista de datos, no pude conseguir más información sobre esa persona. Ponía una gráfica de la temperatura media anual y decía como que no había, en España, ¿no? Desde el 60, sí, y que prácticamente no había aumentado, ¿no? Claro, en 40 años, ¿no? Eso en geología debe ser ridículo, pero aparte es que se notaba. Que es la gracia, ¿no? Por lo menos sí. Yo creo que he visto la misma imagen, que era como muchos palitos muy alargados, que yo creo que ya están deformados de lo alargados que eran. Claro. Y aún así se veía la curva. O sea, realmente como que dijo que en el 61 hacía la 61 y en el 2021 fue la misma temperatura media anual, ¿no? O sea, la misma temperatura media fue un año igual de cálido, igual de frío, fue igual, la misma temperatura. Claro, si te vas, yo dije, vamos a verlo en directo. Puse AEMET y aumento de temperatura, España, lo pones y te sale el informe de la AEMET, de la propia AEMET, en el que te dice que la temperatura en los últimos 60 años ha aumentado 1,3 grados centígrados y desde épocas industriales 1,7. Claro, ¿qué pasa? Que te vas a ver los datos y el año 61 ha sido cálido, o sea, fue cálido. Dentro de lo que es las anomalías que hay, ha sido un año cálido. Entonces, si tú coges justo desde el 61 y marcas el 2001, te da que, por lo que sea, coincide que es la misma temperatura. Pero si trazas la línea es una tendencia, obviamente, que aumenta la temperatura. Claro, son tendencias, no es datos concretos de cada año. Bueno, en fin, sí. Es simplemente que creo que tienes que ir a pasear a la perrita, simplemente como titulares, para dejar el hype. COP27, danos algunos titulares que va a pasar y ya el día que venga nos lo cuenta bien. Vale, COP27, estamos más o menos en el ecuador de la COP, empezó el 8, acaba el 18, empezó el 6, perdonad. Empezó el 6, acaba el 18. Ecuador de la COP, por ahora no hay grandes avances, siempre se deja lo mejor para el final, siempre las negociaciones son el último fin de semana. Por eso yo, estoy hablando de cositas, pero tampoco de mucho, porque no tiene mucho sentido hablar ahora. Se está sí que criticando, por supuesto, que la Coca-Cola está sponsorizando la COP, etcétera, etcétera, pero sobre todo la presencia de lobistas de combustibles fósiles, que ha aumentado respecto al año pasado un 25%. Estamos hablando de que hay 600 personas acreditadas que tienen relación directa con empresas de combustibles fósiles. Ya en la anterior COP se habían quejado de esto y en esta más. Decían, si sumas esos 600 personas acreditadas, son una delegación mayor que los 10 países más afectados por el cambio climático. Es decir, hay más personas en relación con combustibles fósiles que delegaciones de países afectados. Todo dicho. Bueno, dejamos el high ahí alto y nada, Diego. No te entretenemos más y nada. Bueno, no sé si estás invitado a
a la fiesta, bueno, a las diferentes fiestas, y a la semana que viene, bueno, que nos cuente con más detalle esto. Así que nada, ahí te dejamos. Muchísimas gracias por pasarte por el asalto que has aceptado con las manos arriba, así que nos has dado todo tu botín de información que tenías, y que, bueno, que te agradecemos y esperemos verte más a menudo por aquí. Un placer, Muchas gracias, Julián. Saludo. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Diego. Bueno, pues mira, da la casualidad, precisamente es de las personas que hemos estado en un evento en Bruselas, en el cual pues se hablaba un poco de eso, del tema de la desinformación y cómo abordarla, y desde la ciencia, evidentemente, es una de las maneras de pararla. Y bueno, yo creo que ha sido un buen broche de oro para bueno, el programa, que bueno, lo hemos alargado también. Es verdad que esto ha sido un poco sorpresa no planificada. Bueno, recordar eso, que viene la semana de celebraciones, así que bueno, vienen bastantes sorpresitas, no solamente el lunes con los sorteos, sino el martes, el aniversario. No puedo hacer mucho spoiler, pero bueno, va a venir gente, bueno, mucha gente alguna gente sé que va a venir, bastante potente, pero algunas sorpresas que no sé. Pero bueno, en todo caso, prefiero que sea sorpresa y que nos pilla a todos por sorpresa, pero se vienen cositas, ¿vale? Algunas bastante grandes que estamos preparando, así que nada, os convoco a esta triple cita sábado, lunes, martes, que paséis buen finde, así que nada, cuidaros y nos vemos, ¿vale? Chao, chao, pasadlo bien. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortina el rumbo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.